Analizamos ahora el material publicado por el Ministerio de Educación en la plataforma Aprendo en Casa para el segundo grado de educación secundaria en el área de matemática. Soy el profesor Wilder Salazar y en esta semana vamos a trabajar la actividad denominada Ayudamos en la toma de decisiones haciendo uso de las medidas de tendencia central. Los recursos que se utilizarán son el cuaderno de trabajo principalmente, en la cual se van a utilizar las fichas de la página 13, 14 y 15. También está disponible en la sección recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Empecemos observando la siguiente situación problemática. Esta situación problemática tiene como propósito recopilar y procesar datos, así como determinar la mediana, la moda y la media de datos discretos. La situación 1, en la página 13, se denomina una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulte una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en la siguiente tabla. Tenemos ahí los últimos 5 partidos y los respectivos puntajes que han anotado cada uno de ellos. En base a esa información, nos piden determinar cuál de los dos deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué. Empecemos a desarrollar de esta manera. Comprendemos el problema. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? El entrenador debe seleccionar a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido muy importante de básquet. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Corresponden a los 5 últimos partidos jugados por cada uno de ellos. ¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación problemática? Nos pide elegir uno entre dos jugadores para que juegue el partido final, considerando la efectividad de su juego a partir de los datos de la tabla. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca al centro de la muestra ordenada y describen a todo el conjunto de datos con un solo valor. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media aritmética se obtiene sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo por la cantidad de datos de ese conjunto. La mediana es el valor central del conjunto de datos ordenados y la moda es aquel o aquellos valores de la serie que tienen la mayor frecuencia. Se utiliza para variables de cualquier tipo, es decir, variable de tipo cuantitativa o cualitativa. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe los procedimientos que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Para responder a la pregunta, seguiré el siguiente procedimiento. Calculo la moda de los puntajes que obtuvo cada deportista, calculo la mediana de los puntajes que obtuvo cada deportista, hallo la media aritmética de los puntajes que obtuvo cada deportista, organizo el valor de las medidas de tendencia central en una tabla e interpreto los valores hallados. Identifico al deportista que debe elegir el entrenador para cada partido decisivo. Ese sería el procedimiento que vamos a utilizar. Ejecutamos la estrategia o plan. Ordene de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio en los 5 partidos. Después de ordenar de manera creciente o ascendente, los puntajes para cada jugador quedarían de esta manera. Pablo, 6, 10, 14, 14, 20. Claudio, 12, 13, 14, 15 y 16. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Calcular la moda de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Para calcular la moda, identifico el puntaje que más se repite. Los puntajes de Pablo son 6, 10, 14, 14 y 20. Notamos que el que se repite más veces es el 14, se repite 2 veces, por lo tanto la moda de este conjunto de datos será 14. Y en Claudio tengo 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí no vemos que ninguno de los puntajes se repite 2 o más veces. Entonces se dice que la muestra
es amodal, es decir, no hay moda. Recuerda que la moda es el valor de la variable que más se repite, es el valor que tiene mayor frecuencia. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de números impar de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número de par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Calcular la mediana de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Veamos, Pablo 6, 10, 14, 14, 20. Estos datos están ordenados de forma ascendente. El término medio está aquí, son 5 datos, en medio se encuentra el tercero. Entonces, quiere decir que la mediana de Pablo es 14. Y lo mismo sucede con Claudio. La mediana de ambos deportistas es 14. Recuerda que la mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un conjunto de datos. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. La media aritmética es el promedio de los datos. Se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra por el número de datos. Calcular la media aritmética de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Entonces encontramos la media primero de Pablo. Sumo las 5 puntuaciones y divido entre 5 y eso me da 12,8 como resultado. Quiere decir que el promedio de anotaciones de Pablo es 12,8. Recuerda que la media aritmética es el promedio de los datos. Se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra por el número de datos. Ahora, ¿qué pasa con los datos de Claudio? Sumamos los 5 puntuaciones, lo dividimos entre 5 y me da 14. Significa que Claudio tiene un promedio de puntuaciones de 14. Organiza en la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calculase. Bien, tomando como referencia los cálculos anteriores, la tabla quedaría de esta manera. La media aritmética sería para Pablo 12,8, para Claudio 14. Ambos tienen como mediana 14, Pablo tiene moda 14 y Claudio no representa una moda porque su distribución en ese caso es amodal. Describe lo que observas en los resultados de la tabla. El valor del promedio aritmético es mayor en Claudio, las medianas son iguales y la moda solo encontramos en los puntajes logrados por Pablo, mientras que Claudio no, porque no tiene valores que se repiten. ¿A qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo? Explica. El entrenador elegirá a Claudio porque su promedio aritmético es mayor al promedio alcanzado por Pablo y el valor de las medianas son iguales. Reflexionamos sobre el desarrollo. De acuerdo con tu respuesta a la pregunta 7 de ejecutamos la estrategia, ¿por qué no escogió al otro deportista? Bueno, tenemos varios motivos, ¿no? Uno de ellos es porque tiene un menor promedio de anotaciones por partido. También podríamos decir porque sus anotaciones de partido en partido son demasiado variables, es decir, no mantiene una constante en cuanto a sus anotaciones. Bien, tenemos entonces hasta aquí la solución de la primera parte del trabajo. La próxima clase trabajaremos lo que es la página 21, 22 y 23 de nuestra Resolvamos Problemas 2. Gracias, hasta aquí por este momento. Continuamos con la segunda parte de esta semana 13. Ahora leemos gráficos estadísticos, tablas de frecuencia y medidas de tendencia central en diversas situaciones. Utilizamos para este trabajo nuestro libro de Resolvamos Problemas 2, la ficha de la página 21, 22 y 23. Empecemos entonces analizando los problemas de estas páginas 21, 22 y 23, en donde vamos a encontrar medidas de tendencia central como son la mediana, la moda y la media de datos para variables discretas. Problema número 1. El histograma de frecuencias muestra las edades de novios y novias que contrajeron matrimonio en la municipalidad de un distrito según el gráfico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Tenemos un histograma en el cual nos muestra en el eje horizontal la edad en años y en el eje vertical la cantidad de personas, novios y novias que han contraído matrimonio en esta municipalidad. Y me piden determinar cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Primera afirmación, más de la mitad de personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada.
Menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 y menos de 20 años. El histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en este distrito. Analicemos. Para poder resolver este problema debo trasladar los datos del histograma a una tabla de frecuencias. Entonces, lo que está en el eje horizontal, ¿sí?, en el eje horizontal constituyen los intervalos de frecuencia, que lo tenemos acá. La altura de cada uno de los histogramas constituye la frecuencia absoluta, está por acá. Luego completamos la frecuencia relativa dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total, 10 entre 172, hasta llegar a 22 entre 172. Y para completar lo que es la frecuencia porcentual se multiplica la relativa por 100. Y completamos así nuestra tabla. En base a la información que tengo en la tabla, puedo determinar si es correcta o no la afirmación en cada caso. Primera afirmación. Más de la mitad de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 24 años y menos de 36. Más de 24 y menos de 36 están por aquí, en este recuadro. 25, 55, 29 sería el número de personas contenidas en estos intervalos. Entonces, la totalidad de personas sería 109. Como la mitad de 172, que es el total, es 86, 109, que cumple con la característica, es más de la mitad. Por lo tanto, esta expresión es correcta. Segunda afirmación, 55 personas que contrajeron matrimonio tienen la mayor edad registrada. La mayor edad registrada en la tabla está entre 40 y 44 y le pertenece a 22 personas. Entonces, tenemos que, al decir que 55 son las personas que te registran la mayor edad, se constituye en una expresión incorrecta. Menos del 10% de las personas que contrajeron matrimonio tienen más de 16 años y menos de 20. Si observo aquí en esta fila, más de 16 y menos de 20 constituye el 5,8%, aproximadamente el 6%, y se encuentra por debajo del 10%, es menos de 10, por lo tanto la afirmación es correcta. El histograma registra las edades de 172 personas que contrajeron matrimonio en este distrito. Si sumamos esta columna, la totalidad de personas que se casaron en ese distrito es 172, por lo tanto también es correcta. La pregunta era cuál de las afirmaciones era incorrecta y hemos visto que es la alternativa B. Problema 2. Para saber si la nota obtenida por un estudiante en un examen de matemáticas se encuentra entre la mitad de notas más alta del aula o entre la mitad más baja, debemos tomar como referencia una calificación que marca la separación entre las mitades. Las notas obtenidas son, tenemos aquí un conjunto de 27 notas. ¿Cuál es esa calificación que servirá como referencia? Analicemos. Como nos habla de que debemos dividir la muestra en dos grupos entre notas más altas y más bajas, el valor medio se conoce como mediana. Son 27 datos. Debo organizar los datos de manera ascendente. El menor valor es 8 y el mayor es 20. Entonces, buscando la posición del término medio entre 1 y 27, esa posición es el término 14. Hay 13 hacia la izquierda y 13 hacia la derecha. Entonces, ese valor me va a dar la posición y el valor del término medio llamado mediana. Si nosotros ubicamos, el término 14 viene a ser 13. Por lo tanto, 13 es la mediana. Este procedimiento se realiza cuando son datos que no han sido agrupados en tablas. Se llaman datos no agrupados. Problema 3. El gráfico muestra la venta de dos tipos de cereales A y B durante 4 años. Si las tendencias en la venta continuarán durante los próximos 10 años, ¿en qué año la venta de los cereales A será igual a la venta de los cereales B? Entonces muestra aquí un diagrama de barras en donde se está comparando las ventas en el 2016, 17, 18 y 19 de dos tipos diferentes de cereal. El tipo A de color naranja y el tipo B de color verde. Como vemos en la tabla o en el gráfico, los cereales tipo A van incrementando la cantidad de ventas en una mayor medida que los cereales de tipo B. Entonces va a llegar un momento en que ambos van a tener el mismo valor. Y eso es lo que me piden averiguar, ¿no? ¿En qué año se va a producir esa igualdad? Veamos. Para analizar la situación utilizo diagramas tabulares, o sea, tablas, para sistematizar la información. Entonces, sacando los valores, tendríamos lo siguiente. En el 2016, 10 para A, 40 para B.
En el 2017, 20 para A, 45 para B. En el 2018, 30 para A, por acá está, 30 para A y 50 para B. Y en el 2019, 40 para A y 55 para B. A va creciendo de 10.000 en 10.000 y B va creciendo de 5.000 en 5.000. Eso lo podemos ver en esta gráfica entonces. A va creciendo de 10.000 en 10.000 y B de 5.000 en 5.000. Si seguimos la tendencia sería 50, 60, 60, 65, 70, 70. Es aquí donde se produce una igualdad. Quiere decir que en el año 2022 las ventas de ambos cereales serán las mismas. Problema 4. La municipalidad de Ambo organiza una charla sobre el cuidado del medio ambiente a la que asistieron estudiantes de distintas edades, según se muestra en la tabla adjunta. De 11 años habían 12 jóvenes, de 12, 15 jóvenes, de 13 jóvenes y de 14, 16 y de 15 años, 8. Determinar el valor de la mediana y de la moda. Luego interpreta el significado de dichos resultados. Veamos. Primero vamos a calcular la mediana. En esta tabla nosotros vamos a colocar la frecuencia que se llama frecuencia acumulada. ¿Cómo se forma la frecuencia acumulada? Cogemos el primer valor de la frecuencia absoluta, lo escribimos acá, que es 12, y luego vamos sumando. 12 más 15, 27, 27 más 13, 40, 40 más 16, 56, 56 más 8, 64, que es la totalidad de datos. ¿Me sirve para qué? Ese valor, que es el total, 64, lo divido entre 2. Entonces, 64 entre 2 me da 32. Yo tengo que ver cuál de estos valores de la columna de la frecuencia absoluta contiene a ese 32. Entonces digo, a ver, 12 contiene a 32, no, 27 tampoco, 40 sí lo contiene, o sea, es mayor que 32. Y eso me permite ver dónde está la mediana. La mediana está aquí, es decir, en la columna de años. La mediana de esta tabla será 13. Entonces, la edad de la mitad de los jóvenes, esta es la interpretación, la edad de la mitad de los jóvenes que asistieron a la charla es mayor o igual a 13 años. Así se encuentra la mediana de una variable discreta. Veamos ahora la moda. ¿Cómo calculamos la moda? Es mucho más sencillo. Tenemos aquí la frecuencia absoluta, solamente me fijo en la frecuencia absoluta y localizo el valor mayor. 12, 15, 13 y 16. El mayor es 16. Eso significa que ese está indicando el valor que más veces se repite. El 14 años se repite 16 veces. Por lo tanto, la moda viene a ser 14. No 16, sino 14. Esto solamente indica dónde voy a buscar, en qué línea, en qué fila voy a buscar el valor de la moda. Entonces, la moda de esta muestra sería 14. Quiere decir que la interpretación es la mayor cantidad de jóvenes que asistieron a la charla tiene 14 años.